Hola, buenos días, profesor Juan Francisco Cruz Palacios. El día de hoy yo le voy a presentar la teoría de la influencia social, la conformidad, la normalización y la obediencia. Bueno, para empezar voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, vamos a continuar, perdón. ¿Qué es la influencia social? La influencia social es un proceso por el cual las acciones de un individuo o grupo afectan el comportamiento de otros. Entender la influencia social nos ayuda a comprender cómo se forman las normas sociales y cómo se toman las decisiones en un grupo y cómo se ejerce el poder. Bueno, en este caso pues, no pude poner un video, pero por ejemplo, la influencia social, una de esas tantas es, por ejemplo, cuando vas en un elevador y, por ejemplo, dos personas se voltean y, por ejemplo, y tú para no ser el único que se queda, pues viendo hacia la puerta del store, también te volteas. O de manera diferente, que sería el siguiente de la conformidad, que ese fue perdón, del, del Solomon Ash. Solomon Ash era un psicólogo social que decía que cambiar que mostraba una imagen en líneas que explicaba cómo los practicantes a menudo conformaban con las respuestas incorrectas del grupo, aunque pues aunque él tuviera la respuesta correcta, el individuo por presión social siempre cambiaba a otra respuesta por conformidad del grupo para adaptarse en este caso. Uno de los factores que influyen podrían ser el tamaño del grupo, la humanidad y la importancia del grupo. Normalmente la importancia del grupo creo que eso sería más importante, ya que por ejemplo, si es muy importante el grupo para ti, pues obviamente pues vas a querer que pues te incluya, perdón, vas a querer que te incluyan y pues ser parte del grupo. Bueno, y luego sigue la normalización creando normas sociales. Es un proceso por el cual los individuos convergen en una norma o común en situaciones ambiguas. Un experimento clave fue el experimento del efecto automático y cómo que fue el de el de la cueva de los ladrones. De la cueva de los ladrones, que si no me equivoco, la cueva de los ladrones, perdón, fue un eh, experimento social por Robert Scape, llevando a cabo por Musan Sherif en 1954 para estudiar el conflicto y la cooperación intergrupal. Eso es el propósito fue estudiar cómo surge el conflicto entre grupos y cómo pueden resolverlo. La metodología se llevaba a cabo en un campamento de verano con dos grupos de niños que no se conocían entre sí. Bueno, después sigue la obediencia. En este caso vamos a hablar sobre Milgram. Milgram era un psicólogo social que creía que la presión social dirigida hacia de la obediencia siguiendo orden. En este caso, pues era cambiar el comportamiento respecto a una orden de una figura de autoridad. En este caso, por ejemplo, usted como maestro me podría decir a mí, veías algo porque te lo estoy ordenando. Y yo, por presión, a que usted es la autoridad, yo tengo, ¿cómo se llama? Hacer lo que me pida. Bueno, el experimento fue una máquina de toques que venía desde los 75 volts hasta 450 volts. Y bueno, la aplicación del experimento era una descarga eléctrica una descarga eléctrica a un alumno. En este caso, Milgram hizo una convocatoria por periódico que necesitaban a unas personas para hacer un experimento. Milgram los separaba en dos grupos. En este caso, Milgram los ponía de alumnos y maestros. Los maestros eran invitados de afuera y los alumnos eran ayudantes de Milgram. Realmente en ningún momento la persona que estuvo como el alumno nunca recibió toques, pero nunca se dio cuenta
el maestro, ya que en este caso pues los dividían por una, bueno, aquí se muestra por una pared. Y bueno, en este caso pues cada vez que ellos hacían una pregunta y no la respondían bien, el maestro le daba una descarga eléctrica. Y hubo varias personas que sí llegaron hasta los 450 voltios y otras que sí se retiraron del experimento, pero la mayoría sí terminó o sea, casi matando a una persona por la influencia social de un maestro, en este caso de un doctor que era Milgram, que decía que necesitaba seguir con el experimento en este caso, ya que pues era suma importancia eso. Bueno, dice, una de las implicaciones es la obediencia que puede llevar a un comportamiento destructivo si no se cuestiona la autoridad. Bueno, esa es una. Y la otra son las aplicaciones y reflexiones. Las aplicaciones y prácticas de marketing y publicidad de salud pública y política. Por ejemplo, los meeting test, la salud pública, la política, en este caso los meeting test, que siempre vemos a los políticos dando discursos de que yo voy a cambiar el país y todo, voy a cambiar el país y lo voy a hacer mejor. En este caso, pues, por ejemplo, uno de los principales que podríamos hablar podría ser Adolf. Adolf era una persona que podía convencer a las personas de hacer algo malo, pero ellos pensaban que lo estaban haciendo bien porque defendían a su patria. Y bueno, en eso es entre otras cosas. Y bueno, obviamente pues en marketing y publicidad, obviamente pues nosotros todos hemos sido pues en este caso engañados, si se podría decir así, un marketing engañoso, en este caso pues obviamente cuando dicen descuento de 50% o cosas así, ya que pues normalmente por presión social siempre, ¿cómo se llama? Hacemos como que el hecho de que queremos ir a hacer esto, digo, perdón, el hecho de ir a comprar las cosas porque en este caso alguien lo tuvo o es porque bajó de precio. Y por último, las reflexiones de cómo influyen esas teorías en nuestras vidas diarias. Bueno, en mi caso, bueno, en el caso mío, yo digo que cómo influyen esas teorías en nuestras vidas diarias, pues yo digo que sean desde muy positivas hasta muy negativas, ya que en esos hay veces casos que, por ejemplo, hay veces que gastamos por nada más por la promoción de que, mira, es el nuevo, salió el nuevo juguete que pues, no tiene nada, no tiene nada de nuevo, pero pues, por ejemplo es por estatus social, te compras el juguete, o por ejemplo el nuevo iPhone que no tiene muchas actualizaciones, pero aún así hay gente que siempre los compra. Ese sería una. Y luego, ¿cómo podemos ser más conscientes de la influencia social? Bueno, en este caso yo pienso que la influencia social es más, por ejemplo, perdone, perdone. Bueno, en mi caso sería pues cuestionando las normas y los comportamientos a mi alrededor, conociendo mis valores para usarlos como una guía, buscar perspectivas diversas para evitar sesgos y asertivos al expresar tus opiniones, tus propias opiniones, reflexión sobre tus decisiones, considerar la retroalimentación y el cuidado de tu autoestima para tomar decisiones más autónomas y alineadas con quien eres realmente. Bueno, esa sería pues mi opinión o mi idea de lo que y cómo vamos a ser más conscientes de la influencia social. Y por último, las conclusiones sería la influencia social es un fenómeno poderoso que afecta nuestros comportamientos en diversas situaciones. Bueno, sería más o menos así, ya que pues como en la presión social siempre queremos ser como un líder y en este caso pues hay veces que no debemos ser como el líder, debemos ser como nosotros mismos. Yo por eso eh, eh, intento no seguir siempre al líder, casi siempre pues intento cuestionarlo o intento pues saber cómo es que por qué él llegó a ser un líder. Y por último, comprender las teorías de la conformidad, normalización y obediencias, que nos permiten ser más críticos, conscientes de las fuerzas que nos modelan. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Espero que le haya gustado mi presentación. Y eso es todo, profesor. Muchas gracias.